bueno, Argentores, ya saben, es la Sociedad General de Autores de la Argentina, y lo que hace es administrar derecho de autor. El derecho de autor tiene dos aspectos, un aspecto económico o patrimonial y un aspecto moral, que implica que se respete no solo el cobro del derecho de autor cada vez que una obra de teatro, radio, cine, televisión o nuevas tecnologías es puesta a disposición del público en alguna plataforma o en algún teatro o algún medio de difusión. Argentores lo que hace es recaudar y distribuir entre los autores de esas obras los derechos recaudados. El derecho moral atiende a la cuestión de que no pueden ser representadas, reversionadas, adaptadas obras de autores sin el expreso consentimiento del autor. El nombre del autor tiene que estar siempre mencionado en programas de mano, gráficas, titulares o donde la obra sea difundida, y a eso apunta el cuidado y la preservación del derecho moral del autor. Que la obra no puede ser modificada, no puede ser reversionada, su nombre tiene que figurar siempre, y para eso está Argentores, administra tanto los derechos patrimoniales, involucrándose en la recaudación y en la liquidación de lo recaudado en las cuentas que los autores tienen en Argentores, y en la gestión de las licencias o las autorizaciones para que las obras de los distintos autores puedan ser puestas a disposición del público bajo determinadas condiciones. No necesariamente. No necesariamente. Lo que sí tienen que hacer es un trámite de declaración de obra. Generalmente lo que recomendamos es 30 días antes del estreno, se acercan a Argentores, ahora lo estamos haciendo de manera online y se va a instalar una plataforma online que va a quedar obviamente de acá en adelante, y declaran la obra, declaran el carácter de la obra, si es original o no. Si no es original, tienen que haber gestionado el pedido de autorización, y si es original, el 100% de los derechos será para el autor que está declarando, y declaran a su vez fecha de estreno y lugar de emisión, representación o puesta a disposición del público confirmada. A partir de ese momento, Argentores comienza con la administración de la obra. El autor puede de manera voluntaria después solicitar ser socio de Argentores, que es algo que nosotros recomendamos porque los beneficios sociales son muchos. Independientemente de ello, no es obligatoria la asociación. Algo que quiero remarcar, cada vez que escriban una obra, tienen que hacer un depósito de obra en custodia, de obra inédita, en la Dirección Nacional del Derecho a Autor. Esto les va a permitir a ustedes defender esa obra en caso de que surja alguna especie de plagio, copia o algo por el estilo. Entonces, si no tienen fecha de estreno y no pueden acercarse a Argentores a declarar la obra, sí tienen que hacer el registro de obra inédita en la Dirección Nacional del Derecho a Autor para que quede a resguardo el contenido de la obra. Esa institución que depende del Ministerio de Justicia no protege los títulos, y ustedes pueden utilizar un título que ya existe, incluso, que nadie les va a decir nada. Ahora, en el momento de la puesta a disposición del público de la obra, el título tiene que ser original. En caso de acercarse a declarar la obra y que les digamos que no pueden usar ese título porque hay un igual, tiene que haber una modificación de al menos un 50% del título para que revista el carácter de original y puedan utilizar. Claro. Artículos y plurales no modifican el título. Es decir, si vos querés ponerle madre a la obra y le decimos madre ya existe, no le podés poner la madre o las madres. Claro. ¿Me explico? Pero bueno, sí. La modificación tiene que ser en un 50% y no constituye modificación ni el artículo ni el plural. Bien, perfecto. Es bueno saberlo porque por ahí le pones un título y ya está. Sí. Bueno, con las letras, con las canciones pasa lo mismo. Hay una anécdota de Charly García que pasa de ahí a registrar una canción y dijo cómo se titula, dijo Mi Amor, le dijeron no lo podés usar y él le puso No se va a llamar Mi Amor.
porque no podía usar Mi amor como título para la letra de canción. Digo, bueno, estas cosas pasan. Pero bueno, en general se utiliza el mismo criterio en las dos sociedades. ADAIC administra lo que es música, que es lo que en un momento se llamó pequeño derecho, y Argentores obras dramáticas, que es lo que se llama gran derecho, más o menos vulgarmente, pero bueno. Dura desde el momento que la inscribís, la protección hasta 70 años después de fallecido el autor. Pero la obra es del autor de acá a la eternidad, digamos. Romeo y Julieta sigue siendo de Shakespeare, y la escribió en 1400. ¿Qué pasa? Hasta 70 años después de la muerte del autor, la obra paga derecho de autor, paga regalías. A partir de los 70 años del fallecimiento del autor, la obra cae en lo que se llama dominio público. Es decir, vos podés representarla sin una gestión de autorización, pero igual tenés que pagar el derecho de autor, que lo cobra en este caso, en Argentina, por una ley que existe, el Fondo Nacional de las Artes para subvención de las artes y, bueno, y otorga varios subsidios y la ganancia la obtiene de las obras que se ponen a disposición del público caídas en dominio público. Si vos gestionás un pedido de autorización para representar una obra de otro autor, la vigencia de esa autorización va a ser lo que establezca el autor. A veces es 1 año, a veces son 2, generalmente no más que eso, no más que 2 años. En ese caso, si vos querés seguir representándola, se renueva, haces un nuevo pedido y se renueva esa autorización y podés seguir utilizando la obra. Es muy sencillo, se completa un formulario, y en ese formulario vos vas a consignar la obra, el nombre del autor y las condiciones bajo las cuales vos requerís la autorización para representar en dónde, por cuánto tiempo, si los actores son profesionales o aficionados, todo esto determina y le da al autor una idea de también de qué condiciones poner para la representación. No es lo mismo una obra que se va a dar en el teatro off con actores aficionados que una obra que se va a dar en la calle corriente con actores profesionales y que va a tener una recaudación altísima. Es decir, entonces, bueno, el autor por ahí, si a determinada obra le pide un avaluar o un anticipo a cuenta de derechos, por ahí cuando la producción es una producción independiente, no tiene tantas pretensiones o tantos requisitos. Entonces, lo que completan es un formulario de solicitud de autorización donde especifican qué tipo de uso le van a dar a la obra y por cuánto tiempo lo solicitan. Nosotros nos contactamos con los autores o con los herederos o derechohabientes y ellos nos informan bajo qué condiciones tenemos que otorgar la autorización de la obra. Esos formularios están todos en la página de Argentores, los pueden descargar, los pueden ver, tanto los de declaración de obra como los de solicitud de autorización, si quieren ir viéndolos o descargárselos para tenerlos. Pero son trámites sumamente sencillos y bueno, y ahí es donde están establecidas las condiciones que se solicitan y después las que se otorgan. Pero no es lo mismo por ahí una obra profesional que una muestra de teatro, por ejemplo. Sería... Y no, para el autor no, y para fijar condiciones tampoco, porque hay autores que no piden nunca un adelanto de derechos. Ahora, si es una obra que se sabe va a generar una ganancia extra, o son autores o son actores que son profesionales y le están remando de un grupo independiente del interior, bueno, evidentemente el autor va a contemplar esas condiciones y va a ser un poco más exigente o no en las condiciones bajo las que va a autorizar la representación de la obra. Hablo de representación, pero puede ser otra cosa, reversión, puede ser adaptación, puede ser, bueno, la realización de un audiovisual a partir de una obra dramática, bueno, hay infinidad de combinaciones que se pueden dar con obras. Claro, ahí los permisos serían lo mismo, por ejemplo, una obra de teatro
yo quiero pedir el permiso, pero para hacer la película, por ejemplo. ¿Tiene el mismo costo ya pasa a ser distinto? El costo de trámite administrativo sí es un valor simbólico de 50 pesos. Claro, sí, no. Más allá del costo del... Después, claro, lo que no tiene el pasaje de una obra dramática a una obra audiovisual es la caducidad, porque la obra audiovisual, una vez que se produce, se estrena en un cine o en estos casos en una plataforma digital, la obra queda para siempre. No es que Claro, en por la eso. próxima puesta en escena vamos a... No. Entonces, en esos casos, lo que no hay es caducidad del derecho. No es que te dicen, yo te autorizo a adaptar mi obra, como si fuera, en teatro, por ejemplo, sería así, te autorizo a adaptar mi obra y la podés representar durante 2 años. Si vos tu propia adaptación la querés volver a representar, tenés que volver a pedir autorización. Claro. Si alguien quiere representar tu adaptación, pide autorización al autor original y a vos como adaptador, y ambos autorizan. Con la obra audiovisual lo que sucede es que se genera una obra que queda permanente en el tiempo. Claro. En esos casos sí hay una firma de un contrato y hay un monto mínimo que establece Argentores de pago al autor por la utilización de la obra y la reversión, y bueno, y a partir de ahí Claro, la por ejemplo, declaración... me fue bien con la serie y lo repiten, lo pasan de vuelta, lo pasé en un canal y después lo vuelven a repetir en Volver, por Por ejemplo. cada emisión Siempre vos se cobras cobra. derecho de autor. Sí. Perfecto. Sí. Por cada emisión, por cada uso que se haga, porque a veces hay un uso primario de la obra que es el estreno en cine y después una repetición en televisión, que sería como un uso secundario de la obra. En ese caso, lo mismo. Por cada exhibición o puesta a disposición del público, se cobra el derecho de autor. Perfecto. A partir del desarrollo de una idea. Y tiene que haber determinada elaboración, tiene que haber un perfilamiento de personajes con características particulares, por ahí Claro. no necesariamente una ficción, pero sí, es decir, yo puedo decir, bueno, yo quiero escribir la historia de una niña pobre del interior que viene a la ciudad, se enamora del señor rico, hay 1,5 millones de historias escritas con esa idea. ¿Sí? Claro. Hubo 800 telenovelas que usaron ese argumento. Sin embargo, en la originalidad del desarrollo de esa idea es donde se considera obra y donde se considera obra original. Como que ya puede lo puedes... ser un sí. desarrollo literario, puede ser un desarrollo de telenovela ficcionado a modo de diálogo, pero tiene que haber tiene que haber, sí, un desarrollo original de determinada idea, para que se considere. Porque por ejemplo, a nosotros lo que nos pasó es que en una escuela de guión, no importa, nos habían dado una premisa que era una persona que se va a morir, pero decide y después se entera que no se va a morir. Nada más, era así eso. Sí. Nosotros hicimos todo el desarrollo, el personaje, de qué se iba a morir, qué le pasaba con eso, bueno, todo el guión y todo. Lo escribieron, sí. Ajá, y después pues teníamos ganas de continuarlo fuera de la escuela. Y bueno, hubo todo un lío ahí porque lo que era el profesor decía que en realidad era propiedad de la escuela, porque la premisa de una persona que se va a morir y al final no se va a morir, nos los habían tirado ellos. Y bueno, fue todo Y bueno, igual en Argentores nos dijeron que no, porque que a partir de esa premisa podían salir miles de historias. Y nosotros lo que queríamos inscribir era el que le da la guión originalidad, desarrollado. y el que le da la originalidad y el que le da el contexto en el que ocurre esa historia, que es el autor. Entonces, Claro, entonces. Nadie puede adueñarse de algo, de hecho no puede venir una persona jurídica a declarar una obra. Porque nadie que no sea una entidad humana puede escribir algo. ¿Me explico? Entonces yo a vos te puedo tirar una idea y vos la desarrollás. Bueno, el autor sos vos, independientemente de quién te dio la idea. Entonces, bueno, sí, lo que te dijeron es exactamente así. De hecho, no pueden ellos prohibirte seguir escribiendo ese guión y usarlo. Pero bueno, muchas veces en las entidades educativas
educativa, por desconocimiento, o vaya uno a saber por qué, se viola bastante el derecho. Y otra Desde las pregunta, por fotocopias de los ejemplo, libros, que están prohibidas, sí. hasta, bueno. Claro. Por ejemplo, que, o sea, se inscribe un guión, ¿no? De Ujú. 2 autores o un autor. Y después ese guión participa alguna otra persona. Ese nuevo guión ya le quita validez al que al que No, no le quita estaba. O sea, validez, pero puede ser que sea, por ejemplo, una adaptación del guión anterior, ok, pero el ¿no? autor que Entonces, tiene inscrito su guión sigue es siendo el el autor autor, original, aunque es el le autor haya original. colaborado alguien más Después fuera de... surge que hay una colaboración y depende del tipo de obra. Si es una telenovela, por ejemplo, o una serie, cuyos primeros 2 capítulos lo escribieron 2 autores y a partir del tercer capítulo se modifica el equipo autoral, bueno, el derecho a autor se cobrará de esa manera. Los 2 primeros capítulos a nombre de los 2 autores se incorporará al coautor a partir del tercero. Ahora, si la obra inédita es de 2 autores y después convocan a un tercer autor o a un equipo autoral para reversionar esa primera obra o para a partir de ahí hacer una obra nueva, pues los 2 autores que declararon como obra inédita serán los autores originales y los que se incorporen, o los nuevos, serán los adaptadores de esa obra original. Ok, bien. Y la tienen que volver a inscribir. Y la tienen que volver, sí. Volver a inscribir, Sí. claro. Un juez. Eso se define únicamente en el ámbito de la justicia. Argentores a veces recibe las denuncias, pone un perito que audita los dos guiones y da no es un veredicto, es un informe detallado del cotejo de los 2 guiones. Y convoca a los autores y dice, bueno, esto es lo que nosotros tenemos hoy. Si vos querés seguir adelante con tu denuncia de plagio, sí o sí hay que hacerlo en la justicia. Generalmente los jueces piden estos cotejos a argentores, porque bueno, evidentemente son los autores los que pueden hacer este tipo de comparaciones literarias y no un juez, pero los juicios de plagio se dirimen en la justicia y es el juez el que determina si hubo o no hubo plagio. ¿Hay muchos juicios de plagio? No, en general se resuelven antes. Si alguien, claro, porque ya si es muy obvio y nosotros lo detectamos en un cotejo de libretos, terminan poniéndose de acuerdo sin llegar a la justicia. Bueno, a ver, yo gané tanto con esta obra que resultó ser una copia de la tuya, bueno, te pago lo que hubiera recibido en concepto de derecho a autor y algún resarcimiento en caso que el autor así lo pida y bueno, y se resuelve antes de llegar a la justicia. En los casos de obras muy comerciales, por ahí, en esos casos sí. Pero se resuelven antes generalmente. Porque a veces cambian títulos, quizás, y después el contenido es... Sí. Me invitaron a ver, no me acuerdo bien cómo era el nombre, pero me invitaron a ver una obra que cuando el título no era, y cuando la empecé a ver era Toc Toc. Claro. Sí. Dije, pero... Sí, pasa. Y pasa mucho en vacaciones de invierno con las obras infantiles, que utilizan todos los personajes de Disney sin licencia, pero le ponen, qué sé yo, la reina de las nieves a Frozen, y cuando va son los personajes de, bueno, qué sé yo, estamos todo el tiempo corriendo atrás de ese tipo de cosas. Pero bueno, es así. Hay mucha imaginación para robar, me parece, pero no para... Sí, tremendo, tremendo. Es más fácil escribir una obra de cero, pero bueno, también hay cuestiones que se usan para atraer, el éxito de una obra anterior te garantiza a vos, o por lo menos vos suponés que te garantiza el éxito de tu obra si la dibujás como que es una obra derivada de esa que fue tan exitosa, pero depende de la creatividad de cada uno. Claro. Bueno, y las autorizaciones que gestionamos son tanto de autores nacionales como de autores extranjeros. Entonces, si vos querés hacer un tranvía llamado Deseo,
Argentores se contacta con el agente literario que tiene los derechos de Tennessee Williams y te va a gestionar la autorización para que vos hagas un tranvía llamado ese. Es cierto que esas obras extranjeras o los musicales u obras que requieren de una gran producción para que el éxito de la obra esté medianamente garantizado, muchas veces ese tipo de derechos sí son más difíciles de conseguir o más caros. Claro, en dólares, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Sí. Bien. Pero bueno, las comedias musicales requieren de una producción muy grande, pues son elencos grandísimos que tienen que ser profesionales, requerís de muchas veces los contratos indican que, bueno, que el coreógrafo tiene que ser profesional o que tiene que venir el propio coreógrafo de la puesta en escena original, pero bueno. Pero y eso es más complicado. Coreógrafo, por ejemplo, yo Sí, una... por eso los musicales son solo en Calle Corrientes y... Claro. qué sé yo, El Fantasma de la Ópera, Los Miserables, eso es muy difícil que una producción chica independiente tenga acceso a una apuesta de esa naturaleza. Claro. Bueno, por lo demás, toda la información está en la página de Argentores. Por ahora no estamos funcionando, obviamente, porque bueno, estamos todos en cuarentena, encerrados, pero sí estamos tomando declaraciones, sí estamos recibiendo pedidos de autorización, todo vía online, por mail. Todos los formularios están colgados en la página. La función social que brinda Argentores a los socios es, bueno, desde obra social hasta cursos, hasta descuentos en turismo, es decir, así como me preguntaban si era obligatorio ser socio para declarar una obra y yo les decía que no, les digo que a partir de haber declarado y haber cobrado por primera vez derecho a autor, es súper importante que se hagan socios, la cuota social cuesta 20 pesos, con lo cual es absolutamente simbólico y los beneficios son muchísimos. El requisito es ese, tener una obra y una obra declarada y haber cobrado, haberla estrenado y haber cobrado derecho a autor. Ese es el requisito para ingresar como socio. Para ingresar, bien. Ajá. Después recuerden lo del registro de obra inédita, sí o sí, para proteger las obras. La chica que preguntaba, que bueno, ahora no está, sobre ese trabajo que hizo en la facultad, importantísimo. Cualquier trabajo que hagan, no solo literario, no solo de obra, o sea, se protege todo, los mapas, los proyectos, los diseños, un edificio en el caso de un arquitecto, un método, un programa de internet, es decir, todo lo que se considere obra es flexible de registro y de protección por parte de la Dirección Nacional del Derecho a Autor. Perfecto. Bueno, esa es nuestra recomendación, y después, bueno, acercarse ante cualquier duda, acercarse y consultar para proteger los derechos propios y los ajenos, ¿no? Sí, en el interior sí. Ah, ¿sí? Sí, en La Plata hay una, mira, Santiago Isla es la persona. Santiago Isla. Y sí, no tengo ahora el dato, pero si entran a la página y buscan concesionarios en el interior, van a tener los datos de cada uno de los concesionarios que hay en las distintas ciudades. Sí, yo no tengo el dato, pero están todas las delegaciones, en todas las provincias y en las ciudades grandes hay representación. Argentores tiene convenio de reciprocidad con sociedades de autores en países que tengan el mismo tipo de legislación que el nuestro, ¿no? Que son todos los latinos, digamos. Bueno, Japón también tiene, Israel tiene, Rusia tiene, y después, bueno, España, Francia, Italia, Portugal, Brasil, Uruguay, Chile, bueno, todo lo que es América, excepto Estados Unidos. Los países sajones tienen el copyright, que es una metodología distinta, digamos, de cobro de derecho a autor. El autor vende la obra a un productor, cobra el dinero y nunca más tiene potestad sobre la obra.
Acá la particularidad del derecho a autor es que uno autoriza la representación de la obra, pero siempre la paternidad de la obra siempre es del autor. Entonces, si una obra de ustedes es puesta a disposición del público en un país donde hay una sociedad de autores, esa sociedad va a ser la encargada de la recaudación del derecho a autor y la liquida a la cuenta del autor en Argentina. Y así es como se devengan derechos de autores nacionales en el exterior y los cobran a través de la sociedad que los representa. Lo mismo pasa en Argentina con autores extranjeros. Es decir, si se representa acá una obra de Alejandro Casona, Argentina la recauda y se la liquida a la sociedad española para su representante.